Bueno, vamos a empezar la clase de hoy del cielo y el infierno. Eh, Estamos en la segunda parte, en los ejemplos, en el capítulo 1, en la transición, donde vamos a ver los ítems de 9 a 15. Aquí vamos a traer, antes de entrar en lo que es el cielo y el infierno, pero relacionado con el tema que vamos a ver del cielo y el infierno, del libro Después de la muerte de León Denis, en el capítulo 4, donde habla del más allá, nos va a traer estas preguntas, ¿no? ¿A dónde va el hombre en su carrera? ¿A la nada o a la luz desconocida? La naturaleza sonriente y eterna enmarca con sus esplendores los tristes restos de los imperios. En ella, nadie muere sino para renacer. Leyes profundas y un orden inmutable presiden en sus evoluciones. El hombre con sus obras es solo destinado a la nada, al olvido. Pues ahí nos deja estas preguntas León Denis hablando del más allá, pero nos va a seguir hablando de ello, ¿no? Ahora en la introducción de, del libro Después de la muerte. Nos dice, uno de aquellos a quien amáis va a morir. Inclinados hacia él con el corazón oprimido, veis extinguirse lentamente sobre sus facciones la sombra del más allá. El hogar interior solo lanza ya pálidos y temblorosos resplandores. He aquí que se debilita aún y luego se extingue. Y a la sazón, todo lo que en ese ser atestiguaba la vida, esa mirada que brillaba, esa boca que profería sonidos, esos miembros que se agitaban, todo queda velado, silencioso, inerte. Sobre el lecho fúnebre no queda ya más que un cadáver. ¿Qué hombre nos ha preguntado la explicación de este misterio? Y durante la lúgubre velada, en esa afrontación solemne con la muerte, he podido no pensar en lo que le espera a él mismo. Este problema nos interesa a todos, pues en todos ha de cumplirse la ley. Nos importa saber si en esa hora todo ha terminado, si la muerte no es más que un taciturno reposo en el aniquilamiento o por el contrario, es la entrada en otra esfera de sensación. Y va a seguir León Denis diciendo que todos los que tenemos un pequeño conocimiento de la doctrina espírita, eh, al terminar nuestro periplo en la tierra, va a suponer la entrada a otra esfera de sensaciones, como nos dice aquí León Denis, ¿no? Ese periodo de vuelta a casa, de reencuentros con los seres que queremos, de volver a conectar con el amor verdadero, de tener esa sensación de libertad, ¿no? Por habernos deshecho de ese santo lastre de la carne y con esa sensación de alegría ante ese suceso, ¿no? Que por fin nos va a llevar a nuestra verdadera vida. Eh, Todos volveremos a revivir, aunque no recordemos las veces que hemos pasado por ello, ¿no? Y así vamos a empezar esta segunda parte de la clase
que dio comienzo Rosa la semana pasada. El ítem 9, Kardec comienza diciéndonos: en la muerte natural, la que resulta de la extinción de las fuerzas vitales por la edad o la enfermedad, la separación se opera gradualmente. En el hombre cuya alma está desmaterializada y cuyos pensamientos se han desprendido de las preocupaciones terrenales, la separación es casi completa antes de la muerte real. El cuerpo vive todavía con la vida orgánica cuando el alma ha entrado ya en la vida espiritual y no está ligada al cuerpo, sino por el lazo tan débil que rompe a la última palpitación del corazón. En este estado, el espíritu puede haber recobrado ya su lucidez y ser testigo consciente de la extinción de la vida de su cuerpo, considerándose feliz por haberse librado de él. Para él, la turbación es casi nula. Esto no es más que un momento de sueño pacífico, de donde sale con una indecible impresión de dicha y de esperanza. Aquí, claro, se está hablando de una muerte natural, se está hablando de la extinción, del agotamiento de las fuerzas vitales, ¿no? Por eso opera de esa forma, ¿no? Se puede hacer esa separación gradual, pero también ahí van a entrar en juego cosas que vamos a ver más adelante cuando veamos eh, los desprendimientos de los distintos espíritus conforme su estado, ¿no? Si son espíritus felices, si son de condición intermedia, eso nos va a ir trayendo Kardec a lo largo del cielo y el infierno, ¿no? Y en el libro de los espíritus hay una analogía que Kardec menciona, que compara ese momento, el de que el cuerpo eh, es como una lámpara a la que se va acabando el aceite, ¿no? Ese agotamiento de las fuerzas vitales, ¿no? Y como nos indica ahí en este ítem, la separación entre el cuerpo y el perispíritu se va a hacer de una forma gradual y en estos casos no se hace de forma brusca y empieza antes de la muerte del cuerpo, cuando esas fuerzas ya se van a extinguir de forma natural. Suele pasar que al final de la vida, tras una enfermedad o simplemente por la vejez, eh, se pasa por procesos, sobre todo cuando las enfermedades son largas, ¿no? Que nos permite ir sanando y rectificando para ir más adelante en nuestro propio avance, ¿no? Además, cuando se llega a la madurez eh, o a la vejez, como queramos decir, ¿no? Se va adquiriendo eh, ese temple, ¿no? Esa sabiduría que nos va a llevar de una forma más meditada a ese proceso y a ese fin. Aunque conozcamos personas longevas, vemos que su comportamiento muchas veces no es el más adecuado, eh, no sabemos lo que puede pasar en la cabeza de estas personas, ¿no? Que ven la muerte tan cercana. El mero hecho de ir cumpliendo años, yo creo que va a traer a la mente de estas personas mayores esa, esa cercanía, ¿no? Del fin. Y ahí cada uno eh, con la vista tan cercana de ese fin, ¿no? Va a tomar ese momento de manera distinta y conforme su situación evolutiva, por supuesto, ¿no? Y en esos casos, eh, pues
que está hablando ahí en ese ítem 9, ¿no? Ese desprendimiento cuando se ha trabajado ese final, ¿no? Cuando cuando se va uno realmente en paz, ese desprendimiento va a ser como nos explica aquí, ¿no? Con, con esa separación muy gradual, eh, porque el alma está desmaterializada y va a ser un proceso muy tranquilo. Y nos sigue diciendo, el hombre material y sensual, aquel que ha vivido más para el cuerpo que para el espíritu, para quien la vida espiritual es nada, ni siquiera en realidad en su pensamiento, todo ha contribuido a aflojarlos durante la vida. Al aproximarse la muerte, la separación se hace también por grados continuos. Las convulsiones de la agonía son indicio de la lucha que sostiene el espíritu, que a veces quiere romper los lazos que le retienen y otras se aferra a su cuerpo, del cual una fuerza irresistible le arranca violentamente, como si dijéramos a pedazos. Pues aquí nos está hablando pues, de la otra forma, ¿no? De llegar a ese fin, ¿no? Realmente cuando la base de la vida ha sido la material, el espíritu se aferra a la materia y aquí quiere estar, ¿no? Y eso es lo que va a hacer operar esa fuerza, ¿no? Esa fuerza y esa brusquedad a la hora de abandonar el cuerpo, ¿no? Esa brusquedad puede suceder eso, ¿no? Cuando existe una muerte violenta, una muerte repentina, ¿no? Un accidente. Y también va a experimentar el que viva una vida más material que moral, que mantiene ese apego y va a seguir su espíritu sometido a estas necesidades corporales antiguas. En ese caso, va a tener un despertar en el mundo espiritual muy distinto a, al que ha tenido ese desprendimiento muy tranquilo, ¿no? Porque incluso en parte de ese desprendimiento tranquilo, en ese momento, el espíritu vive bastante tiempo ya en el mundo espiritual, aún estando habitando el cuerpo físico. Si nosotros miramos diferentes ejemplos más adelante, ¿no? Como habíamos dicho en, en El cielo y el infierno y artículos de la revista Espírita, muchas veces vamos a ver que cuando este desprendimiento es violento, el espíritu no puede ni, no cree que esté desencarnado, ¿no? Y eso se ve también muchas veces cuando se manifiestan espíritus que no creen que han desencarnado, que creen que siguen viviendo, ¿no? Y esa transición a la vida espiritual, esa forma o esa conciencia al entrar en esa vida espiritual va a tener mucho que ver la forma como hemos vivido, ¿no? Nuestros apegos, nuestros vicios, lo que hemos trabajado en nuestra forma interior, esa lucha que tenemos contra nosotros mismos, ¿no? Contra aquello que queremos ir arreglando, ¿no? Y esa preparación del trabajo mientras que estamos aquí en la vida terrestre, ese desapego, el trabajo en el crecimiento personal va a ser una gran ventaja a la hora del desprendimiento, que va a llevar a una separación
mejor o peor, según nuestra condición, ¿no? El ítem 10 nos va a decir Kardec que el espíritu se adhiere tanto más a la vida corporal cuanto no ve nada más allá. Siente que se le escapa y quiere retener esa vida. En lugar de abandonarse al movimiento que le arrastra, resiste con todas sus fuerzas, pudiendo así prolongar la lucha durante días, semanas y meses enteros. Sin duda, en este momento, el espíritu no tiene toda su lucidez. La turbación ha comenzado mucho tiempo antes de su muerte, pero por esto no sufre menos. Y la vaguedad en que se encuentra la incertidumbre de lo que vendrá a ser de él aumenta sus angustias. Llega la muerte y no se acaba de todo. La turbación continúa. Siente que vive, pero no sabe si es la vida material o la vida espiritual. Lucha todavía hasta que las últimas ligaduras del periespíritu se rompen. La muerte ha puesto término a la enfermedad efectiva, pero no ha tenido sus consecuencias. Mientras existen puntos de contacto entre el cuerpo y el perispíritu, el espíritu siente los saques de aquel y sufre. Pues es muy probable que por este estado el espíritu pueda creer que aún sigue encarando esa ilusión, ¿no? O se puede prolongar en el tiempo si el espíritu no se da cuenta de ello, ¿no? Puede creer que sigue encarnado y, y seguir viéndose en ese cuerpo al que ya dejó, ¿no? Sigue actuando como si nada. Pero como nosotros sabemos, la extinción de la vida orgánica causa esa separación del cuerpo y del espíritu por la rotura del lazo fluídico que los une. El fluido perispiritual se separa poco a poco de los órganos hasta no quedar unida a ninguna molécula del cuerpo, y el alma sufrirá en proporción de la suma de estos puntos de contacto entre ambos, ¿no? Entre el cuerpo y el perispíritu. Y la mayor o menor dificultad que va a ofrecer esa separación. ¿Esto qué nos va a querer decir? Pues que el grado de sufrimiento en el momento de la muerte va a depender de la fuerza de adherencia entre el cuerpo y el perispíritu. Este proceso, en ese proceso, ¿no? El perispíritu empieza a desprenderse, necesitando reorganizar su estructura para adaptarse a su nuevo medio, ya que durante la unión al cuerpo sus propiedades se encontraban limitadas y ahora empieza a intensificarse con todas sus percepciones. En el ítem 11 nos va a traer Kardec que muy diferente es la posición del espíritu desmaterializado, aunque en las más crueles enfermedades. Los lazos fluídicos que le unen al cuerpo, siendo muy débiles, se rompen sin ninguna sacudida, después de su confianza en el porvenir, que ha entrevisto ya con el pensamiento, y algunas veces también en realidad le hace mirar la muerte como una libertad y sus males como una prueba. De ello resulta que para él, una muerte roto estos lazos, en el mismo instante, ninguna reacción dolorosa se opera en él. Siente su despertar libre, dispuesto, aliviado de un gran peso, sobre todo contento, porque no sufre ya. Pues aquí nos va a hablar de, otra vez, ¿no? Nos va a hacer esa comparación, ¿no? Del espíritu que está desmaterializado, aunque haya sufrido una gran enfermedad, ¿no? Y nos va a traer también eh, esa confianza en el porvenir que nos habla, ¿no? Y lo que ha entrevisto con el pensamiento algunas veces. También en realidad le van a hacer mirar la muerte de otra forma, ¿no? Más adelante en el libro del cielo y el infierno vamos a ver en, en estos ejemplos, en estos espíritus que nos vienen a dar su testimonio, ¿no? Vamos a ver que algunos espíritus
durante ese proceso eh, se les permite ir entreviendo el mundo espiritual mientras que aún están habitando el cuerpo, como lo habíamos dicho, lo había comentado antes, ¿no? Eh, en ese proceso, como el espíritu está bastante desmaterializado, pues muchas veces, aún estando ligado al cuerpo, se le va a permitir entrever eh, ese mundo que va a habitar más adelante, ¿no? En el ítem 12 nos va a decir Kardec que en la muerte violenta las condiciones no son las mismas, que ninguna desagregación parcial ha podido traer una separación anticipada entre el cuerpo y el perispíritu. La vida orgánica en toda su fuerza se separa repentinamente. La separación del perispíritu no comienza, sino ya después de la muerte. Y en este caso, como en los otros, no puede operarse instantáneamente. El espíritu sorprendido está aturdido, pero sintiendo que piensa, se crea un vivo y esa ilusión dura hasta que se da cuenta de su posición. En el estado intermediario entre la vida corporal y la espiritual es uno de los más interesantes para el estudio porque presenta el singular espectáculo de que un espíritu que toma su cuerpo fluídico por su cuerpo material y que experimenta todas las sensaciones de la vida orgánica. Ofrece una variedad infinita de matices según el carácter, los conocimientos y el grado de adelanto moral del espíritu. Es de corta duración para aquellos cuya alma está depurada, porque en ellos había un desprendimiento anticipado y la muerte incluso, la más súbita, no hace más que apresurar su realización. Eso suele suceder a menudo cuando la muerte sorprende un cuerpo lleno de vida y, entrando bruscamente en el mundo de los espíritus, no reconoce de inmediato su nueva situación. Y es en ese estado cuando la separación se hace poco a poco y es lenta, ¿no? Podríamos decir que en una muerte violenta por un accidente, la persona puede vivir esa situación y está habiendo llevado una vida dedicada a los demás, siendo un hombre de bien, como nos habla el Evangelio, ¿no? Tiene su merecimiento y va a tener ahí una ayuda de la misericordia divina, ¿no? Y entonces esta turbación es llevada por el plano espiritual con delicadeza, llegando a la comprensión de la persona que gradualmente, sin aspereza, va comprendiendo su estado y con la aceptación y dejando que la espiritualidad actúe, va poco a poco entrando en esta nueva situación, ¿no? En otros puede prolongarse durante años, nos sigue diciendo Kardec. Este estado es muy frecuente incluso en los casos de muerte ordinaria y para algunos no tiene nada que sea penoso según las cualidades del espíritu, pero para otros es una situación terrible. En el suicidio, sobre todo, esta es la situación más penosa. El cuerpo reteniendo al perispíritu por todas sus fibras, todas sus convulsiones del mismo, repercuten en el alma y por eso sienten atroces sufrimientos. Esa turbación que se siente después de desencarnar va a tener sus consecuencias, pues ya que va a seguir existiendo puntos de contacto entre el cuerpo y el perispíritu y de ahí que va a existir estos sufrimientos, ¿no? Y va a transferir estas imprecisiones orgánicas del cuerpo físico al espíritu. Aún así, ese gran cambio y durante ese periodo entre la vida corporal y la espiritual se va a producir también otro fenómeno, que es ese sopor que suele paralizar las facultades, ¿no? Que ralentiza las situaciones y que puede variar en el tiempo desde horas hasta años. Vamos a ver esa turbación eh,
en los ejemplos cuando veamos las comunicaciones de los espíritus más adelante, en los ejemplos, ¿no? Que nos van a decir los que estén menos materializados, que son espíritus con una condición mejor, nos van a decir que la turbación ha durado muy poco. Otros van a decir que no tienen ni noción del tiempo que han estado experimentando esa turbación. Incluso nos van a decir, y nos dice el libro de los espíritus, que esa turbación puede durar un tiempo indefinido, pero nunca es eterna. Es decir, en algún momento ese espíritu va a salir de esa turbación y va a encontrar la forma de seguir su camino de evolución como espíritu inmortal, ¿no? Y nos sigue diciendo eh, Kardec, el estado del espíritu en el momento de la muerte puede resumirse así. El espíritu sufre tanto más cuanto el desprendimiento del perespíritu es más lento. La prontitud del desprendimiento está en razón del grado de adelanto moral del espíritu. Para el espíritu desmaterializado, cuya conciencia es pura, la muerte es un sueño de algunos instantes, exento de todo sufrimiento y cuyo despertar está lleno de suavidad. En el ítem 14 nos va a traer un poco Kardec la forma, ¿no?, de luchar contra esos escollos que van a impedir que tengamos una transición buena, ¿no? Y nos va a decir que para trabajar en su depuración, reprimir sus tendencias malas, vencer sus pasiones, es preciso ver sus ventajas en el porvenir, que para identificarnos con la vida futura, dirigir a ella sus aspiraciones y preferirla a la vida terrestre, es necesario no solo creer en aquella, sino comprenderla, que es necesario representarla bajo un aspecto satisfactorio para la razón, en completa concordancia con la lógica, el buen sentido y la idea que uno se forma de la grandeza, de la bondad y de la justicia de Dios. De todas las doctrinas filosóficas, el espiritismo es la que ejerce bajo este aspecto la más poderosa influencia por la fe inquebrantable que da. Pues aquí lo que nos viene a decir, ¿no?, Kardec, es que el espiritismo nos va a traer esa información, esa certeza de cómo funciona el mundo espiritual, nos va a traer esa certeza de que somos espíritus inmortales, que vamos a tener esa vida futura, que nos identifiquemos con ella, ¿no? Que la comprendamos para que a través de la completa concordancia con la lógica y con el sentido común podamos tener una fe inquebrantable en esa verdad, ¿no? Y que eso nos va a facilitar esa transición sabiendo a dónde vamos. Y bueno, apacible, resignada y hasta alegre es la muerte del justo, ¿no? Y así es la partida del alma que luchó y sufrió aquí en la tierra, va a abandonar la tierra confiando en ese porvenir, ¿no? Sabiendo que la muerte es ese regreso a la verdadera vida, ¿no?
El espíritu formal no se limita a creer, cree porque comprende y comprende porque se dirige a su entendimiento. La vida futura es una realidad que se descorre sin cesar a su vista. La ve y la toca, por expresarlo así, en todos los instantes. La duda no puede entrar en su alma. La vida corporal tan limitada se borra para él ante la vida espiritual, que es la verdadera vida. De ahí el poco caso que hace a las sinuosidades del camino y a su resignación ante las vicisitudes de las cuales comprende la causa y la utilidad. Su alma se eleva por las relaciones directas que tiene con el mundo invisible. Los lazos fluídicos que le adhieren a la materia se debilitan y así se opera un primer desprendimiento parcial que facilita el tránsito de esta vida a la otra. La turbación inseparable del tránsito dura poco tiempo, porque tan poco como se ha franqueado el paso, se reconoce a sí mismo. Nada le es extraño y se da cuenta de su estado. Aquí estamos hablando, claro, de la persona que tiene esa conciencia, ¿no? La que cree, la que comprendió todas estas verdades, ¿no? Del espiritismo. Ciertamente el espiritismo no es indispensable para obtener este resultado, así que no tiene pretensión de que solo él pueda asegurar la salvación del alma, pero la facilita por los conocimientos que procura, los sentimientos que inspira y las disposiciones en las cuales coloca el espíritu a quien hace comprender la necesidad de mejorarse. Además, da los medios de facilitar el desprendimiento de otros espíritus en el momento en que dejan la envoltura terrestre y de abreviar el término de la turbación por la plegaria y la evocación, por la oración sincera, que es una magnetización espiritual, se provoca una desgregación más pronta del fluido perispiritual. Por la evocación dirigida discretamente y con prudencia y animando con palabras de benevolencia, saca el espíritu del sopor en que se encuentra y se le ayuda a reconocerse más pronto. Si está sufriendo, se le inicia al arrepentimiento y el único que puede abreviar su sufrimiento. Pues aquí nos va a traer algo muy importante, ¿no? Que no es fuera del espiritismo, no hay salvación, ¿no? Porque aquí nos va a decir que el espiritismo no es indispensable para obtener este resultado. Sí va a facilitar porque conocemos esta realidad de la inmortalidad del alma, de la vida verdadera en el mundo espiritual. Y también nos va a decir algo que vamos a ver más adelante cuando estemos hablando de los espíritus que nos van a ir comunicando, muchos de ellos evocados en las reuniones en la Sociedad Espírita de París. Y ahí sabemos que muchos espíritus dicen que estaban turbados hasta que fueron evocados, ¿no? Para esa manifestación. No saben muchas veces precisar el tiempo que ha durado esa turbación, pero dicen que he estado turbado hasta que he sido llamado por estas personas a las que tanto aprecio, a las que tanto he querido, y mencionan lo que nos está diciendo aquí Kardec, ¿no? También nos está hablando de la plegaria, de esa oración sincera, que es una magnetización espiritual, ¿no? Y a través de este magnetismo que va a propiciar la oración, va a ayudar a la desagregación más pronta del fluido perispiritual.
Pues todo eso que ahora aquí estamos mencionando, hablando de la transición, se va a ir viendo poco a poco más adelante eh, en los ejemplos de los espíritus felices, los de condición intermedia. Ya iremos viendo cómo nos van contando esas experiencias respecto de la transición. Aquí vamos a traer eh, del libro Momentos de Conciencia, el capítulo 9, Muerte y Conciencia, que está eh, fotografiado por Divaldo, por el espíritu de Joana de Ángeles. Y nos dice, gracias a tal entendimiento, desarrolla recursos preciosos y desvela atributos que duermen en su íntimo, abriéndose a valores imperecederos que lo fascinan en detrimento de aquellos otros que son necesarios al tránsito carnal y deben permanecer en el teatro terrestre donde se origina. La conciencia de la muerte con las consecuencias, con las consecuentes acciones preparatorias para el traspaso, favorece al ser con armonía interior y seguridad personal. La lucidez en torno de los deberes empuja a la criatura al mejoramiento íntimo y al hacerlo descubre que el amor es la fuente inagotable de recursos para proporcionarle la tentativa. El amor que se expande lo libera de las pasiones esclavizadoras que lo perturban y lo entristecen. Si ya pues concientizarte de la proximidad del fenómeno de la muerte, que es transformación en tu existencia, estás en condiciones de creer y planear encima de las vicisitudes. Vive entonces el periplo orgánico consciente, usando el cuerpo con finalidad elevada, dado que al llegar al momento de tu muerte dejarás la masa material como mariposa dichosa, que después de la histogénesis vuela feliz en los ríos suaves del infinito. No se sorprenda, amigo mío, la muerte física no es un baño milagroso que convierte malos en buenos e ignorantes en sabios, de un momento a otro. Existen desencarnados que se adhieren a los ambientes domésticos del mismo modo que las hiedras a las paredes. Otros, en gran número, se rebelan en los círculos de la ignorancia que les es propia y constituyen las llamadas legiones de las tinieblas, que enfrentaron al propio Jesús por mediación de diversos obsesos. El hombre segrega determinadas corrientes de fuerza magnética susceptibles de ponerlo en contacto con misioneros de auxilio. Pues aquí esta otra parte es de Misioneros de la Luz, este último extracto de, del libro de André Luis, eh, por psicografiado por Chico Xavier. Aquí van a estar hablando pues, de lo que estamos viendo en la transición y lo que vamos a ver luego en, más adelante, ¿no? Cuando vayamos viendo estos ejemplos, ¿no? Que lo que somos aquí vamos a hacer allí, que el conocimiento nos va a ayudar a lo mejor y la desmaterialización, porque como hemos visto, no solo el conocimiento del espiritismo va a ser fundamental, ¿no? Porque si tú conoces el espiritismo, pero eres una persona materialista y no has hecho este trabajo de la reforma íntima y este trabajo de acercarte a todos estos valores imperecederos, no va a valer de nada porque al final
aunque conozcas estas verdades, no estás separado de tu cuerpo material y no estás preparado para ese desprendimiento de lo material de esa forma que nos ha ido explicando eh, aquí Kardec en la transición, ¿no? Nos va a explicar, nos han explicado estas dos lecturas, ¿no? Nos han traído esa idea que ya se venía trayendo a lo largo de todo el estudio de hoy, ¿no? Que todo va a depender de la armonía interior que tenga cada uno, de sus conquistas como espíritu y de lo desmaterializado que esté, además del conocimiento de la doctrina y de cómo funciona el mundo espiritual. Así va a ser su transición. Pues ya la semana siguiente ya se empezarán con los ejemplos, con los espíritus felices. Aquí dejo la biografía. Muchas gracias.